Le voy a dar acá otra vez play acá a la grabación. Listo. Bueno, una alegría saludarlos a todos los quienes están por acá y van a escuchar este episodio. Esto es una nueva estrategia de la revista Pensamiento, Palabra y Obra, de conversar un poco con las personas que participan en nuestra revista. Y ahorita vamos a lanzar el número 31 el 28 de octubre, en la ¿qué? En el centro de Gabriel García Márquez, Centro Cultural Gabriel García Márquez, vamos a estar lanzando el número 31 de la revista, dedicado a explorar las relaciones entre arte y ecología. Y bueno, pues es muy grato estar aquí con nuestra invitada Ana María Vallejo de la OSA, pues quien es profesora de la Facultad de Bellas Artes, allá de Artes en la Universidad de Antioquia, y también es dramaturga, escritora, investigadora. Bueno, es una artista muy multifacética, así que bienvenida, Ana, para que conversemos un rato acá en este programa. Muchas gracias, Andrés, y muchísimas gracias a la revista de Pensamiento y Obra que acogió eh, uno de nuestros artículos precisamente en esa relación de arte y ecología. Nos dio mucho gusto y saludamos también pues a las personas que nos acompañan hoy. Nada, muy dispuesta a conversar contigo eh, de lo que te parezca, pues que pueda ser útil de nuestra parte. Y a mí me gustaría, como para iniciar, hablar un poquito como de tu experiencias con las escrituras y eso que llamas en el texto escrituras expandidas, porque me parece, explorando un poquito acerca de tus investigaciones, pues a ti te ha interesado esa reflexión sobre la escritura, el cuerpo, ¿cierto? El teatro. Me gustaría que entráramos, antes de hablar de las escrituras del río, de pronto poder hacer un pequeño contexto y abrebocas para la gente que nos está escuchando. Sí, yo creo que es importante, pues mira, como lo dijiste hace un momentito, yo vengo, digamos, de las artes escénicas, lo que también se llama artes vivas. Durante muchos años simplemente lo llamamos teatro. Lo que es cierto es que el teatro se fue relacionando como con otros lenguajes, otras disciplinas y digamos a mí me interesó ese asunto de relaciones, de combinaciones, de encuentros con la danza, con los audiovisuales, incluso con alguna dimensión performática en algunos momentos. Eh, en algún punto fue más la teatralidad de ciertas manifestaciones lo que me llamó mucho la atención y, y como dramaturga, como escritora de algunos guiones, como colabora de escrituras como diversas. En algún punto hice una investigación de unos cuantos años, fue larga, porque fue una investigación doctoral y me di cuenta, como lo acabas de decir, que la noción de escritura era la que más me interesaba, más allá incluso de la dramaturgia teatral propiamente dicha. Y empecé como a darme cuenta que en América Latina, por ejemplo, la idea de las escrituras escénicas y un poco de manera más concreta y específica el lugar del cuerpo en esas escrituras, pues era protagónico. Entonces, durante unos años pues me dediqué a esa investigación, viajando un poco y encontrándome con artistas, en varios países, mucho en Colombia también, sobre esa idea de escrituras del cuerpo. Entonces, haciendo esa investigación, mm, pues esa idea de escritura
se fue ampliando, como dices, se fue ampliando porque ya no era solamente una escritura textual tal como la conocemos, o pues algunos dirán escritura fonética. Sí, la escritura pues de sobre el papel, sino la escritura entendida también como espacialización, como movimiento, como las posibilidades del cuerpo también como soporte de escritura o como instrumento de escritura, como tema en esas escrituras. Digamos, a eso me dediqué por un tiempo y me di cuenta de la gran riqueza de, de esa idea de cuerpo, que no puede ser una, es un concepto muy difícil de delimitar, es abierto como el cuerpo mismo. Y también, digamos, constaté que desde México hasta Chile, digamos, había experimentaciones, propuestas, teatralidades muy ricas, liminales, como diría pues la investigadora Ileana Diegues, y que en muchas de ellas esa escritura era una escritura cada vez más entendida de una manera más expandida, y, y que el cuerpo definitivamente, como lo dije, era central y que daba posibilidades a poéticas muy distintas y, y muy ricas, pues que daban cuenta de sus contextos, de la relación de los artistas con sus lugares, con la sociedad, con el entorno, que incluían muchos elementos en esas nuevas textualidades, porque también casi que entonces la noción de texto, pues como diría Barthes hace muchos años, era una noción de tejido, no solamente, digamos, de letra impresa, sino otra idea de combinación de elementos para el sentido, para el significado. Sí, por ahí me interesó mucho el asunto, y de hecho pues hay muchos pensadores, pensadoras en América Latina también que se interesan en el asunto, pero pues era evidente que digamos alguien como Derrida, que defendía, pues un filósofo que dedicó mucho tiempo a pensar el asunto de la escritura, defendía justamente esta idea de una archiescritura, de una escritura que contiene, eh, o digamos que posibilita que más o menos todo sea escritura, ¿cierto? Porque todo es trazo, huella, y, y en esa medida, mm, casi que somos escritura nosotros mismos, los sucesos, el mundo. Eso me interesó mucho, y pues sigo explorando en ese sentido. Maravilloso, sí, me haces acordar un poco de esa arbitrariedad que es como los símbolos y los signos en un lenguaje y que permiten todas esas múltiples combinaciones. Antes de que existieran esos símbolos, habían otras maneras de leer como los espacios y los territorios también como objeto de interpretación para las comunidades más antiguas, como que también podían hacer muchas combinaciones para crear ciertos significados. Y así como hacemos magia con esas palabritas con esas formas, así como la naturaleza misma puede volverse objeto de contemplación para los artistas, pero para los creadores, y es una cosa que a mí me llama mucho la atención, porque siento que en un tiempo donde proliferan pues estas inteligencias artificiales, como que cada vez va a tener más relevancia esas escrituras expandidas, esas maneras diferentes de hacer obras creativas y no solamente un lenguaje como tan estructurado y proposicional que a veces Mm. estos lenguajes generativos como generan, sino como que nos hace poner como algo más ahí en eso que escribimos, un poco más de mito, un poco más de patos y no solamente logos, de centrar un poco eso en la escritura, eso pensando un poco en los temas de investigación, creación también que se dan en las universidades, como que me ha hecho mucho pensar. Y bueno, también una de las cosas que están en el texto tuyo que me llama mucho la atención también es que se habla un poco de las escrituras del río,
y hay como unos diálogos ahí, unos autores muy maravillosos que tú empiezas y el grupo de personas que escribieron este texto traer, como a esta feminista de este trabajo Borderlands, a Gloria Andalzúa, si no me Ah, equivoco. Saldúa, sí. Antaldúa, aparecen también Donna Haraway, que conseguir el problema donde hay también Ujú, muchas experiencias muy bellas de esa simbiopoiesis entre proyectos entre arte y ciencia maravillosos, con el tejido, los corales y bueno, como proyectos interdisciplinares. Me llama mucho la atención también eso en mucho de ese trabajo de Donna Haraway, como muestran muchos artistas trabajando de la mano con científicos para tocar ujú. problemas que tienen que ver con lo ecológico y es algo que ha habido una deriva en los últimos años de ese tipo de obras en el sentido de que las obras propendan un poco más, no solamente como fuente de creación la naturaleza y los ecosistemas, sino también como objeto de cuidado. Y bueno, me gustaría un poco que entráramos un poco ahí y nos vayamos introduciendo esto de las escrituras del río y bueno, que nos cuentes un poco a la audiencia de qué se trata esa relación. Sí, mira, digamos que el nombre justamente que le dimos a este proyecto de investigación, em, las personas, los investigadores, las investigadoras del equipo, ese de Escrituras del Río, viene para mí justamente de que yo pasé, después de haber concluido esta investigación de la que hablé hace un momentico, de Escrituras del Cuerpo, em, pues como que pasé a otros momentos de ese trabajo y empecé, como dije también ahorita, a entender otras materialidades, otros elementos, ya no solamente el cuerpo humano, ni las personas, ni lo humano en esas escrituras, sino que sentí mucho la necesidad justamente de ampliar el asunto y comprender ese entramado de escrituras como un entramado que involucra pues muchas más cosas y la palabra cosa no la digo así al azar, cosas efectivamente, pero también muchos seres vivientes y como decías, eso que solemos llamar la naturaleza, donde efectivamente los límites son difíciles de delimitar, porque qué no es naturaleza. Digamos que es una pregunta grande, es una pregunta de la que se han ocupado pues pensadores de la ciencia de manera muy profunda. Yo no tendría la capacidad en este momento de dar definiciones de eso que sería naturaleza para todo el mundo. En el lenguaje corriente, pues resulta más o menos evidente y es vivido como una separación, pero justamente no es una separación, no puede serlo. O sea, somos naturaleza y ese límite entre naturaleza y cultura, por ejemplo, ha sido pues un límite interrogado por filósofos de la ciencia, filósofas de la ciencia, como Isabel Stange, por ejemplo. Entonces, lo cierto es que en algún momento me pareció que era justamente por lo que venía de observar en el trabajo de muchos creadores, incluso de América Latina, que tal vez la noción de escrituras del cuerpo pues fue muy útil y fascinante y puede seguirlo siendo, pero que era, que era interesante y necesario preguntarse por otras escrituras y como teníamos sobre todo con Natalia Quiseno, que es coautora del artículo, y Natalia Quiseno es una antropóloga, etnógrafa, con la que trabajo desde ya pues hace algunos años y teníamos un trabajo en el atrato, ella desde hace muchos años, yo llegué al atrato pues gracias a Natalia, que me presentó de manera muy generosa y me invitó a trabajar con las comunidades
de Bojayá y de Vigía del Fuerte. Yo llegué así con ella en un trabajo que llamábamos Cuerpo Territorio, es decir, que ahí ya se empezaba también a indagar en esta idea de un cuerpo que no es solamente el cuerpo humano, eh, aunque este sea fundamental. Y teatralidades de la memoria. Esa fue una investigación previa a esta de escrituras del río, pero lo cierto es que ahí ubicamos entonces la necesidad, puesto que yo sigo escribiendo, me interesa la escritura, em, unas poéticas que se dan también en el territorio donde la gente escribe de múltiples maneras, incluso dentro de una tradición oral muy fuerte que no sería considerada como escritura, pero que si lo pensamos, como dije hace un ratico, desde esa perspectiva, por ejemplo, de Derrida, donde también la oralidad es una forma de escritura y muy grande y muy fuerte y muy profunda y muy potente en América Latina, por ejemplo, entre muchas comunidades y en el mundo en realidad. Em, pues esas formas de escritura nos interesaban, así variadas, diversas, con soportes muy distintos y mucho pensando con el río, pensando ese territorio donde el río Atrato es fundamental, digamos, la metáfora es manida, pero no encuentro otra, es el alma de ese territorio, digamos, el río Atrato, como dicen ellos mismos cuando uno les dice, pero bueno, y entonces el río Atrato para ti, dice, no, es todo, el río lo es todo, el río es el lugar por el que navegamos, transitamos, viajamos, nos comunicamos, la vida se hace embarcados, embarcadas, en el río lloramos, en el río comemos, en el río pescamos, en el río nos bañamos, el río sufre parejo con nosotras, el río trae memoria. Entonces, nos interesó mucho esta idea de incluir al río en nuestra investigación, de preguntarle un poco al río, por decirlo así, y desde distintas perspectivas, porque lo que sí puedo afirmar ahora, después de unos años, es que ya me cuesta, tal vez tampoco tengo ganas de investigar sola, tal vez atendiendo como a las propuestas de algunos investigadores e investigadoras o pensadores. Tú hablabas de Donna Haraway y de las colaboraciones que ella propone, pero también, por ejemplo, una mujer como Silvia Rivera Cusicanqui, que ha hablado de la posibilidad de algo que ella llama un pensamiento Chixi, que es ese pensamiento del cruce, de los encuentros, que acoge contradicciones, que acoge digamos, una tradición que nos llegó de Europa, pero también la nuestra, es decir, que acepta la contradicción sin que ésta se vuelva disyuntiva, pues yo sentí que para hablar del cuidado, como tú dices, para tener esa idea muy presente en los trabajos que hacemos y que no sean solo como, sí, unas preguntas teóricas importantes, por supuesto, pero quietas en un ámbito un tanto académico, sino que se hagan con la comunidad y que de algo sirvan también para la gente eh, y para nosotros, digamos, para esa necesidad que hay de responsabilidad, de corresponsabilidad con los lugares, con la vida, con las dinámicas pues vitales. Entonces fue muy rico encontrarnos Natalia y yo con Úrsula Jaramillo, que es bióloga, gran conocedora de ecología de ríos, y con Álvaro Wills, que es mi compañero de hecho. También teníamos muchas ganas hace rato de juntar los trabajos artísticos con el de la hidrología. Entonces, este equipo, además de una
estudiante de maestría que ha sido pues una actriz en varios trabajos que yo he hecho, que es bailarina, que se interesa mucho también en la creación audiovisual y que hace esta maestría de estudios socioespaciales. Como joven investigadora, pues hemos sido el equipo que viaja desde Medellín y tenemos colaboraciones muy fuertes afortunadamente allá en Bellavista, en Bojayá y en Vigía del Fuerte, también algunas amigas en Quibdó. eh, y bueno, ahí vamos, no es una investigación concluida, es una investigación que está justamente ahora en plena marcha. em, y no creo que vaya a concluir, esa seguramente no sería la palabra. Esto es como una etapa dentro de un trabajo colaborativo que queremos que continúe, que ya lleva algunos años, que nos permite seguir un diálogo muy enriquecedor sobre el cuidado del río, entendiendo cada vez más pues que ese río también escribe en nosotros, en los cuerpos, que escribe en el paisaje, que escribe en el día a día de un territorio tan maravilloso como el del Atrato, el del Pacífico, también el Atrato antioqueño, el del Chocó. Bueno, creo que eso te da una idea de por qué y de qué queremos y de más o menos hacia dónde vamos con estos trabajos de equipo y de colaboración. Sí, me parece muy inspirador, pues esos trabajos ya, esas colaboraciones entre diferentes personas con áreas tan distintas y cómo cada uno puede aportarle a una comprensión más profunda de los temas, porque en últimas yo lo que he visto también en esa relación arte y ecología es que la ecología también ha servido como un paradigma para mirar las interdependencias y las cosas a veces que no son tan visibles, pero que nos unen con otros agentes humanos, inhumanos, y me parece eso que los artistas podrían mucho también volver a hacer sensible esas conexiones que a veces damos por hechos, como la respiración, cosas como tan sencillas y creo que Sí, ahí hay una cosa absolutamente. bonita, cosas muy pequeñas, pero como que damos por hecho, y eso es lo que a veces hay un autor que me gusta mucho que habla de la biología del asombro. Él dice, él tiene una tesis que es bella porque él dice que una de las cosas que nos ha pasado a nosotros es que hemos perdido la vitalidad. Él habla de como cómo volver a volvernos mucho más, como volvernos a sentir vivos. Si perdemos esas capacidades de sentirnos vivos, pues vamos a ser más fácilmente capaces de hacerle daño a nuestros territorios, pero volver a Ujú. y ahí yo creo que el arte puede hacer muchas cosas por esa, lo que él llama la vivificación, ¿cierto? Como volver a mirar por dónde, y eso nos hace preguntar por la energía, por las emociones, por las relaciones que tenemos con los demás, por las formas como nos comunicamos, cómo escribimos, ¿cierto? Como una conciencia mucho más presente de esa relacionalidad en la que vivimos, y eso yo creo que el arte, en buena parte, pues nos permite como ese tipo de conexiones. Entonces, eso por un lado. Pero por el otro lado, pues también pienso mucho en los espacios universitarios donde están entrando como, en especial en la maestría en arte, educación y cultura en la que yo hago parte, de allí de la Universidad Pedagógica, y es un poco cómo este tipo de escrituras expandidas pueden empezar a tener como mayor lugar en las creaciones de los artistas y educadores que están entrando ahí. Siempre me pregunto que hay muchas posibilidades ahí muy poderosas por explorar en términos de esas nuevas escrituras investigativas y eso, tu texto y otros textos que también están en la revista también están inspirando ese tipo de trabajos. Hay otro artículo que me llama mucho la atención porque también trae otras obras de antropólogos y de artistas que están haciendo etnografías también, por ejemplo, como Anna Singh. Un artículo en el número 31 donde está hablando de esas etnografías que hace. De pronto ella hizo como con un hongo estableció una red de relaciones muy hermosa en un libro como sobre esos temas y también como que hay otros artículos en esa revista
que tienen que ver con eso del devenir postnaturaleza de Santiago Morila, otro el giro uterino, que hablan un poco sobre ontologías y cosmopolíticas para la liberación de la madre tierra, arte cyborg, tierra y humedad. Acá estoy dando un poquito como la invitación a explorar este número que se inaugura ahorita el 28, hacemos lanzamiento. Hay otros sobre el carnaval como escuela para la educación, otros ya más enfocados a temas más educativos. Y bueno, está también del que estamos hablando hoy, que es las escrituras del río, arte y ecología. Bueno, eso para decirte que me parece muy chévere pues lo que se está Maravilloso. haciendo camino en el campo del arte y en el campo de la antropología, pero siempre lo que yo veo es que necesitamos un poco también esa diversidad también para poder explorar estos temas y para poder que nuestras obras pues puedan tener como una mayor pues riqueza, no solo epistémica, sino también creativa. Yo creo mucho en esas conexiones que ustedes también en el texto dice cómo trabajar con la gente, con los saberes populares de la gente del atrato, cómo trabajar cómo trazar esas conexiones, lo que tú llamabas con Silvia Cosicanqui, esos encuentros, me parece a mí eso una de las cosas que yo más veo interesante en relación entre el arte y la ecología. Mm. Sí, absolutamente. Yo creo, Andrés, has dicho cosas muy bonitas y yo creo claves en todo este asunto porque eh, no era algo hace unas décadas tan pensado de esa manera, aunque siempre se ha hecho. Yo creo que en las comunidades, en muchos espacios del mundo, ha habido poéticas del vivir, poéticas de eso, digamos, del entorno, del agua, del río, la literatura. Si uno se interesa en estos asuntos, encuentra textos maravillosos sobre el río, sobre la montaña, sobre el agua, sobre el pájaro, el animal, el jaguar, lo que queramos, digamos que eso no es nuevo, no es nuevo en ese sentido para nada. Entonces, cuando a uno le dicen, es que está de moda, yo creo que ojalá se pusiera muy de moda, completamente de moda. Ojalá, ojalá porque más bien ha habido es como un olvido, digamos, dentro de toda esta carrera del anhelo de progreso y de tecnología. Pues aquí no vamos a hacer un reproche a esas nociones, pues ya se han hecho muchos reproches interesantes a esa idea de desarrollo, de progreso, de etcétera. Este no es el espacio. Pero sí, sí, más bien durante un rato ha habido como mucho olvido de que estamos, como tú dices, absolutamente interconectados y de que el arte se ha ocupado muchas veces de esas conexiones, afortunadamente, y que está muy bien que, que cada vez estén más presentes porque es urgente. Como dice Donna Haraway, es urgente. Es decir, entonces y ella también lo señala y eso me parece clave para quienes nos están escuchando y para las lectoras, los lectores, los estudiantes, las estudiantes, les estudiantes. Es decir, esa idea de que ni una visión apocalíptica de lo que pasa sirve para nada, ni tampoco una indiferencia o una idea completamente optimista de que pues ya se verá. Es en el hacer diario, chiquito, continuo, donde podemos incidir un poco, al menos ahí donde estamos, donde tenemos lugar, donde se puede a la escala que se pueda. Tú decías el hongo, la fiesta, la casa de uno, pues nosotras tenemos y nosotros tenemos la suerte de ser bienvenidas, por decirlo así, en el atrato, de ser bienvenidos allá y es un territorio de aprendizaje, de exploración y de cooperaciones que yo creo que tienen todo el sentido.
no salvarán de muchos asuntos lo que, digamos, los pequeños y grandes desastres que siguen ocurriendo en todos lados, pero sí, como dices, el arte señala, el arte llama la atención, el arte pone de otra manera el problema en la mesa para los diálogos. Es muy bonito. Nosotros, por ejemplo, en uno de los últimos viajes invitamos en Vigía del Fuerte a una especie de círculo de la palabra, como suelen llamarlo. Y es que el nombre es bonito porque efectivamente entra a ese círculo el que quiera y cuenta lo que quiera y habla lo que quiera y se toma el tiempo que quiera. Eso solo se puede hacer en ciertos contextos. Y fue maravilloso cómo la comunidad atendió el llamado y de niños a ancianos, pescadores, por ejemplo, conocedores de ese río, pasando por las mujeres del colectivo Guayacán, por vecinos, vecinas, estudiantes de colegio, maestras, gente de la alcaldía, los actores del grupo Imágenes, mucha gente, los bailarines de Bellavista, vinieron a ese lugar a hablar de su río. Y todo lo que aprendimos en esos diálogos fue increíble porque el saber que hay de la propia gente que vive y conoce y siente la fuerza todavía de ese gran río, su vida, también sus problemas, la contaminación, eh, la violencia que es grande, ha sido grande en toda esa zona del atrato y que afecta también al río y al territorio. Digamos, todas esas cosas pasan y de pronto se ponen a cantar y le hacen décimas al río. Es decir, el arte, como dices, tiene una fuerza y un poder de unión, de conexión, de miradas, de apertura, que a veces no la tienen otro tipo de discursos, otro tipo de palabras, otro tipo de aproximaciones. Todas son necesarias, pero debemos concederle efectivamente al arte un lugar importante digamos, en esta forma de abordar los problemas ecológicos que vale la pena seguir explorando y que vale la pena seguir proponiendo. Sí, una última cosa que me gustaría explorar contigo. Hace poquito leía algún texto de Orlando Falborda que hablaba sobre estos ríos de allá de la Depresión Momposina, el Banco Magdalena, San Martín de Loa, Atillo de Loa, que es como toda una cadena de ríos donde ha surgido Mm. también expresiones como la tambora y donde también pues han sido también profundamente golpeados por la violencia en los últimos años, décadas, por el paramilitarismo y este tipo de cosas. Y muchos cantantes y muchas canciones, siempre está el río ahí presente en estas melodías. Incluso Martina Camargo, que es oriunda de estos pueblos, también le canta muchas canciones al río y se ha encargado también de dar ahí como un mensaje importante. Pero bueno, volviendo al texto de Falborda, lo que yo leyéndolo a él, un texto ya antiguo, mostraba todas las actividades que se hacían en los ríos, la pesca y un mundo de cosas que me hacía sentir muy ignorante a mí. ¿Cierto? Como que me ponía en duda todo eso que llamamos sociedad del conocimiento, que a veces es como la sociedad de la ignorancia de muchas cosas, incluso en una posible dificultad de calamidad sistémica del planeta, algunas sociedades que supuestamente consideramos menos conocedores o menos, ¿cierto? Ujú, Como que tienen muchas más habilidades, quiere decir como que ha habido también una reducción de los oficios, de las manualidades, del aprendizaje por participación y no solamente el aprendizaje racional, que a veces veo que en las universidades y en cierto, como que se está limitando mucho y como que nos estamos volviendo es como cada vez más ignorantes de muchas cosas. Leer a veces lo que tú dices y recordar algunas de esas expresiones culturales y las formas como la gente se relaciona con el territorio, cómo lo habita, cómo construye, así como en ese texto tan bonito de Heidegger sobre pensar, construir y habitar, que es tan bonito que muestra esas conexiones. Me parece muy chévere.
hacer esa reflexión también de el sentido de la formación en ese contexto donde hemos Ujú, estado privilegiando como un tipo de conocimiento ujú, y parece que nos estamos perdiendo de muchas cosas y en términos también de la supervivencia y en términos también de las capacidades y las habilidades también que nos permitan lidiar con dificultades y con cosas más complejas, requerimos también otras cosas, no solamente pues lo que a veces la universidad como que se enfoca. Entonces como que me llama mucho la atención como para terminar a hablar un poquito de eso como ya en términos educativos, una reflexión que se me viene así, no lo tenía pensado hoy hablar contigo, pero hace poquito leyendo un texto que te cuento, pues me quedaba yo un poco como en un estado como de qué está pasando y como que me sentí en verdad muy ignorante, muy limitado en muchas cosas y realmente como a veces hasta en lo manual y en esas labores que a veces en los textos de Donna Haraway, yo recuerdo que hablaba mucho de unas mujeres canadienses, australianas que trabajan como unos tejidos colectivos de ujú, bordados para hablar de los corales. Como que también muchas de las obras también deberían, si queremos empezar a restituir esa vitalidad, volver a reconectar esas partes, digámoslo, esas bellezas perdidas o esos momentos ujú, o esas experiencias que de pronto este proyecto educativo como que ha limitado más, otra vez conectar con ese tipo de cosas y volver otra vez a que el territorio se conoce también es caminando y habitándolo, no solamente como conociéndolo por medio de textos, ¿cierto? Volviendo otra vez a esa ujú, experiencia fenomenológica directa que se necesita para contemplar, para ver, para escuchar, para sentarse en un círculo de palabras. Esas cosas como sencillas deberían otra vez volver otra vez a tener mayor presencia en los espacios y en las investigaciones, pues en las universidades. Una reflexión final que quiero hacer por donde quieras echar tú. sí, no, muchas gracias, Andrés. Pues mira, yo creo que somos más justos si reconocemos que nuestras universidades, afortunadamente, a pesar de que heredaron, eh, pues, en buena parte eso que llamas como una separación del conocimiento, de esa tradición de un conocimiento separado, de un conocimiento especializado, de un conocimiento, digamos, con el sello de lo teórico, aunque esa palabra es realmente muy hermosa, pero la forma como se ha usado es como insistiendo en una idea del pensamiento separado justamente del resto, ¿cierto? Y eso nos viene mucho, eh, pues, de los centros de poder, de la tradición europea, pero afortunadamente, y por eso decía que es bueno ser justos en ese sentido, yo creo que nuestras universidades no, al menos no en todos sus ámbitos ni en todos sus espacios, han, eh, digamos, caído por completo en esa trampa del conocimiento divorciado de la vida. Yo no lo creo y eso me alegra un montón porque tu universidad, en la que yo hace años trabajé un ratico, cuando se creaba el programa de artes escénicas, pues de las licenciaturas, yo pude estar ahí como al comienzo. em, y tal vez no tenía por ese entonces contemplada una relación directa como con ciertos territorios, pero sí la tenía muy presente, al menos con las calles, con los barrios, con la gente de afuera, de los extramuros, eh, y, por ejemplo, la Universidad de Antioquia es una universidad que ha tenido siempre un espíritu de extensión muy grande, de trabajo con las comunidades de la región, pero también del país. Y yo pienso que esa es una de nuestras grandes riquezas. Entonces, es cierto que hay una tensión permanente entre ese asunto del conocimiento del aula y del conocimiento muy especializado, llamado científico y demás, y la vida corriente de la gente, pero no hay una ruptura, afortunadamente. Todo lo contrario, al menos aquí y en otras universidades de América Latina e incluso en las universidades privadas. Yo quiero ser justa con eso porque
Mira que tú estabas hablando de la Mojana, hablando de Falsborda y de la Mojana y de ese territorio maravilloso que es la Depresión Momposina. Y pues yo he tenido como la oportunidad de ir varias veces justamente con equipos de investigación de la de Antioquia y con Álvaro Wills a, mucho a Ayapel y a todas las ciénagas que conectan con el Cauca y con el San Jorge, estos ríos de los que habla muchas veces también Falsborda. Hacia abajo pues ya estaría el brazo de Loa y Magdalena. Pero, por ejemplo, la Javeriana ahora hace un tiempo impulsa, la Javeriana, que tiene mucha presencia ya también, impulsa un seminario que es una belleza, es todos los viernes. Aquí les dejo esa publicidad. Y en ese seminario en el que la gente se puede conectar en línea los viernes a las 11. Pues por ahí ha pasado gente hablando de las ciénagas de Ayapel y de toda esa región de la depresión momposina y van desde líderes y lideresas locales, pescadores, maestros de escuela, hasta eh, biólogas, hidrólogos, limnólogos, gente de las corporaciones, esa mezcla de conocimiento. De todas maneras, mientras más haya, y así lo podemos repetir tú y yo aquí a dúo, como un llamado a colaborar, a conversar, porque nadie tiene una respuesta, como diría Bruno Latour, a los problemas tan serios a los que nos enfrentamos. Nadie la tiene, pero muchas voces y muchas miradas y muchos esfuerzos juntos pensando en el asunto y los artistas allá adentro colaborando con la gente, con las señoras, con los niños, con otros pensadores, con el filósofo, el bailarín, el cantante, el trovador, etcétera, pues mejor funciona la cosa. Es decir, enfocar un problema desde muchas miradas y ponerse al servicio del asunto es lo que deberíamos recordar de eso que llamas digamos, las vidas sociales y las comunidades que siempre supieron eso. Lo que pasa es que como que se nos olvidó por ahí en el camino. Bueno, Ana María, qué alegría conversar contigo en esta ocasión. Vamos a estar de ahora en adelante como teniendo conversaciones con pues, aquellas personas que están escribiendo en la revista Pensamiento, Palabra y Obra de la Universidad Pedagógica. Y bueno, algunas palabras finales ya para despedirnos y gratitud inmensa por la conversación y por los encuentros. Sí, no, yo quiero recordar que pues era yo, bueno, yo coordino esta investigación en particular de escrituras del río, arte y ecología en el atrato, pero a veces ocupo otro lugar de coinvestigadora con estos grandes investigadores en otros proyectos y quiero recordar pues que Florinén o Flora Rodríguez es la estudiante investigadora, que Úrsula Jaramillo, bióloga que ha trabajado mucho con el Humboldt y con la Universidad Javeriana justamente, con la Antioquia también, es parte de esta investigación. Natalia Quiseno Toro, que es nuestra antropóloga, etnógrafa, y casi que el vínculo pues grande con el atrato, y Álvaro Wills Toro, hidrólogo, hacen parte de esta conversación que tú y yo hemos tenido. Sin ellos pues no estaría expandida la idea y la escritura de este trabajo, que además son coautores en el texto, en el artículo que nos convoca y que tú has citado en la revista Palabra y Obra. Y pues muy rico despedirme de ti, dar las gracias por esta oportunidad que ha sido maravillosa, sobre todo de hablar de una investigación que está en curso, del proceso y de quienes nos escuchan. Pues también me despido con mucho afecto y invitándoles a pensar estas ecologías que también incluyen las relaciones humanas, y que también ahí puede haber una mirada ecológica de cómo nos relacionamos para los artistas, además, pues